Bueno, hoy vamos entonces a terminar de ver pues los temas relacionados con el cuestionario el segundo cuestionario de la guía aprendizaje 4. Entonces ya les voy a presentar. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, hemos visto un repaso sobre los verbos modales en inglés. Ahora entonces, bueno, ya hemos alcanzado a hablar sobre el first conditional. Vamos a terminar entonces de ver los condicionales y algunos ejemplos para poder entonces explicarles cómo trabajar el cuestionario. Bueno, vamos a ver desde el zero conditional para que tengan conocimiento. El zero conditional o condicional cero sirve para formar oraciones donde tanto la condición como el resultado son hechos reales. El mejor ejemplo de este tipo de oraciones son las relacionadas con argumentos científicos. Entonces, la estructura gramatical más común es iniciar con el if. Yo solo me voy a enfocar en la estructura iniciando con el if. ¿Listo? Principalmente va a ser iniciando con el if. Luego, entonces tenemos el if más la condición, entonces es la oración con el verbo conjugado en presente simple, y el resultado. Entonces está la condición, la causa y el resultado. El resultado es una oración con el verbo conjugado en presente simple. La condición es la que va acompañando al if. For example, if you mix red and blue, you get purple. Si tú mezclas rojo y azul, obtienes morado. Esto está en presente simple. Entonces, condición, si mezclas rojo y azul, resultado, obtienes morado. An ice cube melts if you put in the sun. Un cubo de hielo se derrite si lo pone bajo el sol. Presente simple todo. Ahí entonces está el orden diferente, ¿sí? El if va después. Lo importante es tener en cuenta que el if debe ir acompañando a la condición. Entonces, si lo organizamos como el primer ejemplo, entonces sería if you put an ice cube in the sun, it melts. Si pones el cubo de hielo bajo el sol, entonces se derrite. Bueno, el que les había nombrado, que era el first conditional en la anterior sesión, se utiliza para plantear escenarios en el futuro cuya realización es muy probable. Por ello es el condicional indicado para expresar planes. La estructura gramatical principal es if plus condition, o sea, condición, más la condición, y la oración, en la condición, la oración va con el verbo conjugado en presente simple como en el anterior, más el will y el resultado. Entonces, la otra parte de la oración va con el will, que es futuro, y el resultado. También se puede formar este condicional usando otros verbos modales en lugar de will, tales como el may, que lo vimos,
En la clase anterior, el may, el should y el can. En lugar de usar el will, podemos usar el may, el should o el can. For example, if everyone agrees, we will go to Spain this year. Si todos están de acuerdo, vamos a España el próximo año. Condición, si todos están de acuerdo. Y la otra parte de la oración va con el verbo modal, que en este caso es el will. Futuro. Entonces, como dijéramos, si todos están de acuerdo, iremos a España el próximo año. ¿Sí? Para ser más precisos, iremos a España el próximo año. If we like the apartment, we can rent it. Si nos gusta el apartamento, lo podríamos rentar. Can. We can rent it. Podríamos rentar. Hablando de posibilidad. Ok, the second conditional. El second conditional ya entra en el terreno de escenarios imaginarios hipotéticos. Ya empezamos a hablar de algo que no es real. Se usa para plantear ideas irreales del presente o acciones en el futuro que resultan poco probables. La estructura gramatical es entonces if más la condición, que es la oración con el verbo conjugado en past simple. Entonces aquí ya entramos con el pasado simple. El would, que es para hablar sobre cosas imaginarias, y el resultado con la oración con verbo en infinitivo. Entonces, como está usando el would, que es un verbo modal, entonces el verbo principal va en infinitivo, no tal cual como está en el diccionario. El que le da la diferencia va a ser el would, porque le da terminaciones de día. For example, if I want the lottery, si ganara, perdón. If I won, entonces won es el pasado del verbo win, que es ganar. Y recuerden que la condición va con el verbo en pasado simple. If I won the lottery, si yo ganara la lotería, I would buy a house. Compraría una casa. Entonces el buy está tal cual como se encuentra en el diccionario y el would le da la terminación en iría. Compraría una casa y es algo imaginario. If you live in Japan, you would speak Japanese. Si vivieras en Japón, lived va con la D al final. Recuerden que los verbos regulares son los que terminan en ed. Entonces ese es un verbo regular. Porque el live va hasta la E. Entonces es de los que le agregamos ed o D solamente en este caso. Si vivieras en Japón, entonces you would speak Japanese. Hablarías japonés. Y ese second condition. And we have the third conditional. Third conditional es el tercero condicional, plantea situaciones del pasado que no sucedieron. Es el tipo de oración más relacionado con el hubiera, el subjuntivo del español. La estructura entonces es el if va con la condición como siempre. La oración va con el verbo conjugado en past perfect. Ahorita vamos a ver un poco del pasado perfecto. Y el would have, que ya no iría solo el would, sino iría el would más el have. Y el resultado con un verbo conjugado en participio pasado. Have been. En pasado, sí. Listo, esa es la estructura de third condition. Entonces, para este tercero condicional, miremos los ejemplos. Bueno, aquí sí hay un error. Oración con verbo conjugado en
participio pasado. No es en pasado, sino en participio pasado. If I had studied medicine, si yo hubiera estudiado medicina, entonces el have ya no va have ni has, sino iría had, que es el verbo en pasado del have. Y en negación, pues le agregamos el not. Si yo hubiera estudiado medicina, entonces, if I had, si yo hubiera, estas son las oraciones que van con él. Si yo hubiera, si hubiera hecho esto, si hubiera ido allí, si hubiera bailado, si hubiera llegado, ese es el had. Si yo hubiera estudiado medicina, entonces el verbo principal, que es estudiado, va en participio pasado, en este caso regular, entonces es ed. I would have been a surgeon today. Yo habría sido un cirujano. Entonces, el would have es el habría. Estamos imaginando. También es imaginación. Desde el second conditional estamos hablando de cosas que no son reales. I would have, habría sido, entonces been, I would have been, yo habría sido a surgeon today, un cirujano hoy. En negación, if I hadn't studied music, si yo no hubiera estudiado música, I wouldn't have, no habría, been, I wouldn't have been, no habría sido, feliz, happy today, feliz hoy. Entonces este es un tiempo complejo, ¿sí? Porque el third conditional debemos conocer los participios pasados. Los participios pasados, ¿cómo los podemos saber cómo utilizarlos? En los participios pasados también debemos tener en cuenta, como en pasado simple, que hay dos tipos de verbo. En pasado simple hemos visto que los verbos regulares son los que les agrega ed, y los irregulares son los que están en una lista de verbos irregulares donde aparece past tense o algo de past. En este caso, los verbos regulares vienen a ser los mismos, los que les agregamos ed, como en este caso studied. Aplicamos las mismas reglas. Y los irregulares son los que se encuentran en ese mismo listado de verbos irregulares, pero ya no en la columna de past, sino de past participle. Esos son los verbos que utilizamos, por ejemplo, en este caso, been. El past participle, el verbo en pasado, el verbo to be era was y were. Ahora, el participio pasado es been y es igual para todos los sujetos, been. Ese no varía de acuerdo al sujeto. ¿Listo? Entonces, ese es el third conditional. Y aquí entonces vemos los participios pasados. Entonces, por ejemplo, acá está el being, el used. El used es regular, el writing es irregular. Está en el listado de verbos irregulares. El vote es también irregular, que es igual que en pasado. El changed es regular. El gotten es irregular. En pasado era got solamente. El found, que es irregular también, es el pasado del find. Y también en past participle, el participio pasado es found, que es el mismo que el pasado. Helped, que es regular. Helped. Changed, también regular. Y el to be, que sería be. Entonces ese es el presente perfecto. Aquí lo que les estoy mostrando es presente perfecto. Pero para el third conditional lo que necesitamos conocer es el past, para el third conditional necesitamos el past perfect. No presente perfecto, sino past perfect, que es pasado perfecto. Esta es la estructura. Entonces, positive, el sujeto I, you, he, she, it, we, they, más el had,
Ese es past perfect, este es past perfect, pasado perfecto. El had más el verb past participle, el verbo en participio pasado y el complemento. En negaciones, I, you, he, bueno, los sujetos, más el had, y el had le agregamos el not. Entonces sería had, not, or hadn't. Verbo principal, en past participle, verbo principal, sea regular, sea irregular. Y question, en complement. Question, iniciamos con el had, luego al sujeto I, you, he, she, we, they. Luego viene el verbo principal en past participle y el complement. For example, I had gone out. Yo habría ido fuera o habría salido fuera. I had not or I hadn't gone out. Yo no habría salido. Yo no hubiera salido, perdón. Yo no hubiera salido. Yo hubiera salido, yo no hubiera salido. En question, had I gone out? ¿Hubiera salido? Yo hubiera salido. Ahora el he. He had gone out. Él habría salido. Él hubiera salido, perdón. He had not or he hadn't gone out. Él no hubiera salido. And had he gone out? ¿Hubiera él salido? Entonces, ese es el past perfect, que es el que necesitamos para el third conditional. Questions, preguntas hasta esta parte. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo aparece el cuestionario. Y pues darles algunos tips para resolverlo. Listo, muy bien. Entonces, este es el cuestionario. Entonces, la primera pregunta es relacionada con el verbo modal. I'm sorry, madam, but you smoking here. Entonces, ahí se está hablando de una, si dice I'm sorry es porque le está pidiendo a la persona que lo excuse, ¿sí? Entonces, y vemos ahí el verbo smoke, entonces es una prohibición. Entonces, como es una prohibición, debe ser en forma negativa. Entonces sale pidiendo que no fuma. Entonces, hay dos opciones de negación. Está el don't have y el mustn't. No tener que o mustn't. Pero recordemos que cuando nosotros vamos a un lugar, nos dicen, perdón, voy a silenciar, Luis tiene el micrófono abierto. No, thank you.
cuando vamos a un lugar no nos van a decir, usted tiene que dejar de fumar, no. No lo dicen como si fuera un deber de parte de nosotros. Entonces, recordemos que el must es para hablar sobre deberes. Entonces, el don't have to no iría. Y los otros pues son afirmación. Este es más como probabilidad. Entonces, Harry's on holiday. Harry está de vacaciones. Entonces, él, si está de vacaciones, ¿tiene que levantarse temprano o no? Entonces, get up early. Después se supone que no tiene por qué hacerlo porque son vacaciones. Entonces, en ese caso debemos mirar la opción que esté también en negación. Porque si está en vacaciones no tiene por qué levantarse temprano. Entonces, mirar negación. Recordemos que los que están en negación, recordemos que el should es una recomendación. Entonces, ¿será que en ese caso es una recomendación? O si en este caso el have to no es una recomendación, sino el have to en este caso se refiere a a una probabilidad. Algo que debemos analizar, ¿listo? Si es una obligación o no es una obligación de levantarse temprano. De acuerdo a eso escogemos el verbo modal. If you have a headache, si tienes un dolor de cabeza, entonces en ese caso vamos a darle una recomendación de descansar, reposar. Entonces debe ser algo que va en afirmación, entonces todos están en afirmación. Entonces, como es una recomendación, miremos cuál es el verbo correspondiente, de acuerdo a lo que hemos visto, si es el have to, el must, el can o el should, teniendo en cuenta que es recomendación. Y aquí empezamos con los condicionales. Entonces ya está la condición. If there is a gas leak in my house, si hay un escape de gas en mi casa, entonces, ¿qué haría con las ventanas? ¿Las cierro? ¿No las cierro? ¿Las abro? ¿Qué hago con las ventanas? Entonces, hay que mirar, ahí está el verbo cerrar, entonces, futuro, ¿las cerraré o no las cerraré si hay un escape de gas? Entonces, analizar eso. Bueno, tener en cuenta que este es un primer condicional, entonces va a ir con el will. Listo, de acuerdo a lo que vimos. Es un primer condicional. Entonces así sí. Va a ir con el will. Sí, tener en cuenta eso porque esto no es algo en sí como tanto imaginar, sino es una acción que nosotros debemos tomar. Entonces, si hay un escape de gas, ¿yo qué haré? Entonces estoy hablando en futuro. ¿Cerraré las ventanas o no las cerraré? Entonces, escoger cuál es la opción, si es una negación o es una afirmación. ¿Qué debe hacer uno cuando hay un escape de gas? ¿Cerrar o no cerrar las ventanas? Entonces, de acuerdo a eso, escogen la opción. En este caso, estamos entonces con un third conditional. Entonces, la condición es si ella no estuviera, no hubiera, sí, digamos, no se hubiera dormido, mejor dicho, mientras manejaba. Entonces, ¿qué pasaría si ella no se hubiera dormido? No se caería de su motocicleta, ¿cierto? Entonces bueno, la condición, todas están en negación, entonces por ese lado no podemos analizarlo. Tengamos en cuenta lo de la estructura que les di, que la que va con la condición va con el had, sea en afirmación, sea en negación, y el verbo principal en participio pasado.
es had. Y el resultado, entonces, en este caso, en este caso, como es un term conditional, entonces utilizamos el would have o el wouldn't have. Entonces, analizar cuál cuál oración está cumpliendo con esa estructura. ¿Listo? Con lo que les expliqué, term conditional. Otro que es imaginario. Entonces, aquí está el had repetido 2 veces porque está el had de auxiliar, que es hubiera, sí. Y está el had de participio pasado. Ese es el had en pasado y es el mismo had en participio pasado. Si mi familia hubiera tenido dinero. Entonces, pensar en cuál es el que se utilizaría, cuál es la... bueno, esto es de organizar la estructura de la oración. Entonces, recordemos que empieza por el sujeto, luego iría... Entonces, ¿qué iría después? Iría el would, listo, y luego el verbo principal, complemento y esto. Tener en cuenta la estructura. Ok, the next. If I had been strong, sigue siendo third conditional, si yo hubiera sido fuerte. Así yo no hubiera sido fuerte, perdón. Entonces, completarlo organizando lo que está en paréntesis. Entonces, the restaurant, entonces sería el sujeto. Si yo no hubiera sido fuerte, entonces ahí viene el sujeto que es el restaurante. ¿Qué habrá pasado con el restaurante? Se habría cerrado. Entonces, tener en cuenta la estructura. Restaurant sería el sujeto. Listo, tener en cuenta el uso del would, el verbo principal y el complemento. Listo, entonces aquí, if the army like, bueno, aquí, if I like the army, entonces ahí, la primera parte de la oración, ¿cuál sería la estructura? Entonces, el if, luego el sujeto, el verbo en pasado, second conditional es pasado, y bueno, lo que le acompaña. Y la otra parte de la oración, que es el resultado, de recordar que va con el would, el have y el participio pasado más el complemento. Entonces, mirar cuál es la forma más correcta. Ahí sí hay que enfocarse en la primera parte. Entonces, if, sujeto, verbo en pasado y el complemento. If my husband hadn't died, si mi esposo no hubiera muerto, entonces la otra parte de la oración, organizarla. Entonces, recordar que siempre iniciamos por el sujeto, luego va entonces el would, que es el verbo modal. If my husband hadn't died, he would, luego el verbo principal, luego el complemento. Bueno, luego el verbo principal. Perdón, en este caso me toca ayudarles porque está el still que no lo hemos visto. Son términos adicionales. Entonces, he would still be. Entonces, el still va entre el would y el verbo principal, que es el be, en the com. En este. Está live, está el sujeto, entonces, if I hadn't had my kids, si yo no hubiera tenido mis hijos, entonces, organizar la otra parte de la oración, entonces, el sujeto, el verbo modal, que es el would,
el verbo principal. Entonces, ver que ahí está el fel y está el feel, que son diferentes. Fel es caído y feel es sentir. Entonces, en este caso es feel, ¿listo? Para que no se confunda. Entonces, el now va al final. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, sujeto, el would, el verbo principal, complemento, pero el now va al final. Y ese es en sí el punto 10, perdón, yo miro, ¿qué aparece esto acá? Bueno, ya de ahí continúa con la lectura. Listo, ya eso, de resto ya es lectura. So, questions, preguntas. Sobre el cuestionario. Questions. Okay, thank you, Sandra. Bueno, este es un tema complejo porque hay verbos modales, son temas avanzados, verbos modales, hay condicionales. Entonces eso es como lo complejo de este cuestionario. So, no questions. Do you have any question? Bueno, la fecha límite para presentar este cuestionario está hasta el 21, ¿listo? Bueno, entonces si no tienen preguntas, voy a ir entonces compartiéndoles el enlace a la asistencia. Bueno, les comparto entonces por el chat el enlace a la asistencia del día de hoy. Y voy a habilitar entonces el cuestionario.
Listo, chicos, eso sería por el día de hoy. Mañana estaré compartiendo el enlace. Perdón, la grabación. Bueno, con gusto. Bye, bye. Bye bye. See you.